¿Alguna vez has conocido a alguien que habla constantemente de grandes sueños? Personas que imaginan con claridad una vida completamente diferente, más dinero, más libertad, más éxito. Lo describen con tanto detalle que parece inevitable, como si ya estuviera a punto de suceder. Y, sin embargo, cuando mira su realidad, nada cambia. Siguen en el mismo lugar, con las mismas rutinas, con las mismas excusas silenciosas que se repiten día tras día. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque esto no se trata de pereza, ni de falta de ganas, ni siquiera de falta de disciplina. Es algo mucho más profundo. Es psicológico. Estas personas no carecen de ambición, de hecho, muchas veces son las que más sueñan, las que más imaginan, las que más creen en su propio potencial. Tampoco les falta inteligencia. Simplemente sienten que aún no es el momento, que todavía no están listos, que pronto empezarán. Pero ese pronto se convierte en semanas, luego en meses, y sin darse cuenta, en años. Porque cuando la mente aprende a vivir en el mundo de las ideas, empezar en el mundo real deja de sentirse urgente. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Una de las razones más silenciosas y peligrosas por las que estas personas no actúan es porque confunden pensar con avanzar. En psicología, imaginar el éxito no es una actividad pasiva. Cuando una persona se visualiza logrando sus metas, dando ese gran paso o viviendo la vida que desea, su cerebro responde como si algo real estuviera ocurriendo. Libera pequeñas dosis de satisfacción, una sensación sutil de logro, como si ya hubiera progresado aunque en realidad no haya hecho absolutamente nada. Y ese es el problema. Porque esa sensación engaña al sistema. Hace que el cerebro reduzca la urgencia de actuar, ya que, desde su perspectiva, ya se está avanzando. La persona piensa en su proyecto, lo planifica, lo perfecciona en su mente, imagina escenarios positivos, y cada uno de esos pensamientos le da una recompensa emocional inmediata. Se siente productiva, se siente enfocada, incluso se siente más cerca de su meta, pero todo ocurre en su cabeza. En la realidad, no hay acción, no hay fricción, no hay progreso tangible. Y como el cerebro ya recibió su pequeña dosis de satisfacción, la motivación para empezar disminuye. Es como si se hubiera adelantado la recompensa sin haber hecho el trabajo. Por eso, mientras más piensan, menos actúan. No porque no quieran, sino porque su mente ya les dio la ilusión de haber comenzado. Otra razón profunda, aunque muchas veces invisible incluso para la propia persona, es el miedo al fracaso, pero no un miedo evidente, sino uno que se disfraza de lógica, de planificación, incluso de perfeccionismo. Porque desde fuera puede parecer que no les falta motivación, que simplemente están organizándose mejor, esperando el momento adecuado o puliendo los detalles. Pero en el fondo, lo que realmente ocurre es que están protegiendo su identidad. Mientras el sueño vive en su mente, es perfecto, no tiene errores, no enfrenta críticas, no hay posibilidad de rechazo. Es una versión idealizada de lo que podrían ser. Pero en el momento en que deciden actuar, ese sueño deja de ser una idea y se convierte en algo real, y lo real puede fallar. Puede no salir como esperan, puede no ser suficiente, puede exponerlos. Y ese riesgo es lo que su mente intenta evitar a toda costa. Porque fallar no solo significa que algo no funcionó, sino que amenaza la forma en la que se ven a sí mismos. Así que, inconscientemente, prefieren quedarse en la fase de algún día lo haré, donde todo sigue siendo posible, donde aún no hay evidencia de fracaso. De esta manera, no es que no quieran avanzar, es que su cerebro está priorizando la seguridad emocional por encima del crecimiento. Y mientras esa protección siga activa, la acción siempre se sentirá más peligrosa que quedarse donde están. Otra trampa mental en la que caen es la creencia de que necesitan el momento perfecto para empezar. Se dicen a sí mismos que lo harán cuando tengan más tiempo, cuando se sientan preparados, cuando todo esté más claro, cuando las condiciones sean las ideales. Y suena lógico, incluso responsable. Pero en realidad, es una ilusión muy bien construida. Porque la mente asocia estar listo con una sensación de certeza total, con ausencia de dudas, con control absoluto, algo que casi nunca ocurre en la vida real. Lo que la psicología demuestra es que la claridad no aparece antes de la acción, aparece después. Es en el proceso, en los errores, en los intentos imperfectos, donde la mente empieza a entender qué hacer. Pero como estas personas esperan sentirse completamente listas antes de empezar, quedan atrapadas en un ciclo infinito de preparación. Siguen pensando, organizando, imaginando, pero nunca cruzan esa línea incómoda donde empieza lo real. Y mientras esperan ese momento ideal que nunca llega, el tiempo sigue avanzando. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y sin darse cuenta, el futuro que tanto imaginaban empieza a alejarse. Porque la verdad es incómoda, nadie se siente completamente listo, y el momento perfecto no existe.
Solo existe el momento en el que decides empezar, incluso con dudas, incluso con miedo. Otra razón que pasa desapercibida es el sobreanálisis, esa necesidad constante de pensar en todo antes de actuar. Analizan cada paso, cada posible error, cada escenario futuro, intentan anticipar cada resultado para no equivocarse. Y en apariencia, eso parece inteligencia, parece responsabilidad, parece control. Pero en realidad, es una forma de agotamiento mental. Porque pensar profundamente no es gratis, consume energía. Cada decisión simulada en la mente, cada posibilidad evaluada, cada que pasaría si, desgasta poco a poco los recursos mentales. Y cuanto más piensan, más compleja se vuelve la situación en su cabeza. Lo que antes era una acción simple, ahora parece un laberinto de decisiones, riesgos y consecuencias. Entonces llega el momento de actuar, y ya no tienen energía. Se sienten cansados sin haber hecho nada físico, saturados sin haber empezado. Y ese cansancio se interpreta como una señal de que tal vez hoy no es el día, de que necesitan pensar un poco más. Así, el ciclo se repite: pensar, agotarse, posponer. Pensar, agotarse, posponer. Hasta que actuar deja de ser una opción inmediata y se convierte en algo lejano. Porque el problema no es que no sepan qué hacer, es que ya se cansaron antes de intentarlo. Pero hay una razón aún más profunda, una que no se ve a simple vista y que influye en todo lo demás: la identidad. Porque el problema no siempre está en la falta de disciplina o en la falta de claridad, sino en cómo la persona se ve a sí misma. En el fondo, muchos cargan creencias silenciosas como: yo no soy constante, yo nunca termino lo que empiezo, o no soy el tipo de persona que logra cosas grandes. Y aunque conscientemente quieran cambiar, su cerebro intenta mantener coherencia con esa imagen interna. Cuando una acción contradice lo que creen ser, aparece una sensación de incomodidad, de resistencia, como si algo no encajara. Por eso, incluso cuando tienen motivación, incluso cuando saben exactamente qué hacer, les cuesta sostener el esfuerzo. No es solo hacer una tarea, es desafiar su propia identidad. Y cambiar quien crees que eres es mucho más difícil que simplemente empezar algo nuevo. Así que, de forma casi automática, regresan a sus patrones conocidos, a lo que les resulta familiar, a lo que confirma su historia interna. Porque para actuar de verdad, no basta con tener un objetivo, necesitas empezar a verte como la persona capaz de alcanzarlo. Y mientras esa identidad no cambie, cualquier intento de acción se sentirá forzado, temporal, y tarde o temprano, terminará abandonándose. Y finalmente, hay una trampa especialmente seductora: la adicción al potencial. Porque imaginar quién podrías llegar a ser, se siente increíble. Hablar de tus metas, visualizar tu futuro, proyectarte como alguien exitoso crea una sensación de identidad, de posibilidad, de propósito. Te hace sentir diferente, capaz, incluso especial. Y esa emoción es poderosa, pero también es peligrosa. Porque el cerebro empieza a preferir esa versión imaginada de ti, en lugar del proceso real que necesitas atravesar para convertirla en realidad. Y ese proceso es mucho menos atractivo. Es repetitivo, lento, incómodo, muchas veces aburrido. No tiene la emoción constante de las ideas, ni la validación inmediata de hablar de sueños. Implica fallar, ajustar, empezar de nuevo, hacer cosas que no se sienten bien en el momento. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados. No en la falta de capacidad, sino la preferencia por la sensación del algún día seré en lugar del esfuerzo del hoy tengo que hacerlo. Se vuelven adictos a esa versión futura de sí mismos porque es perfecta, porque no exige sacrificio inmediato, porque no los confronta con sus limitaciones actuales. Y sin darse cuenta, eligen una y otra vez el placer de imaginar, en lugar de la incomodidad de construir. Porque el potencial es cómodo, pero el progreso, no. Tener grandes sueños no es algo raro. De hecho, casi todo el mundo imagina una vida mejor en algún momento. Todos visualizan ese cambio, ese salto, esa versión de sí mismos que lo logró. Pero muy pocos cruzan la línea entre imaginar y hacer. Y la diferencia no está en el talento, ni en la suerte, ni siquiera en la inteligencia. Está en algo mucho más simple, y mucho más incómodo: la capacidad de actuar incluso cuando tu mente no quiere. Porque después de todo lo que has visto, queda claro que el verdadero obstáculo no está afuera, está adentro. Es esa parte de ti que se conforma con pensar en lugar de avanzar, que protege tu ego evitando el fracaso, que espera el momento perfecto que nunca llega, que se agota antes de empezar, que se aferra a una identidad que ya no te sirve y que prefiere el placer del potencial antes que el esfuerzo del progreso. Y entender esto cambia todo. Porque deja de ser un problema de no puedo y se convierte en un problema de no estoy actuando. Y eso, aunque incómodo, también es liberador. Porque si el problema es la acción, entonces la solución también lo es.
No necesitas sentirte listo. No necesitas eliminar el miedo. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas empezar, incluso con dudas, incluso con resistencia, incluso sintiendo que no eres esa persona todavía. Porque es en la acción donde se construye la identidad, donde aparece la claridad, donde el miedo pierde fuerza. Y en algún punto, casi sin darte cuenta, dejas de ser la persona que solo soñaba, y te conviertes en la que empezó. Y eso lo cambia todo.